Dimensión con Dionisio Gutiérrez. El inicio de año es una buena temporada para reflexionar sobre la forma en que manejamos nuestras finanzas personales y familiares. Para evitar la cuesta de enero, es importante controlar los gastos en diciembre. Sin embargo, el control en las finanzas personales debe mantenerse durante todo el año. Dimensión visitó la Sexta Avenida de la Zona 1 para preguntar a las personas cómo cuidan su dinero en la temporada de fin de año. Planificando lo que vamos a gastar y no malgastando en cosas que no vamos a utilizar. Andar buscando lo más económico, recurrir a los mercados, lo más económico. Tener un plan para gastos y no gastar más de lo que uno gana, para no tener problemas después. Yo les recomendaría que si van a utilizar su dinero, que lo utilicen para invertirlo, ya sea en educación o en cosas que realmente les vayan a servir, no lo despilfarren. Hay que analizarlo bien, hay que hacer una lista de lo que es prioridad, por los alimentos, el agua, la luz, todo eso que sí es prioridad y lo demás irlo ahorrando, ¿verdad? Que sean buenos administradores, deben anotar todas sus deudas, todos sus gastos principales, para que no en enero estén lamentando para comprar las cosas a sus hijos. Primero, ser realistas con lo que se tiene, gastar con lo que se cuenta, ¿verdad? No endeudarse. No irnos de boca, como se dice, ¿verdad? Porque ya vienen los estudios y uno no sabe, ¿verdad? Cualquier rato una emergencia, no hay que quedarnos con las bolsas sin nada. En este programa hablamos con un grupo de expertos en finanzas personales quienes compartieron con nosotros algunos consejos para manejar correctamente nuestros ingresos. Iniciamos el programa Dimensión, estamos finalizando el año 2016 y estamos en el primer día del año 2017. Y queremos reflexionar sobre un tema que siempre está vigente, que es el de las finanzas personales o el de las finanzas familiares. Y para ello contamos con el doctor Eduardo Palacios, quien es coach en finanzas personales y familiares. También al licenciado Eric Prado, quien es gerente general de ProInsight. Y a la licenciada Xiomara Rivera, asesora en finanzas personales y fundadora de la asociación Brilla. Muchísimas gracias por estar acá. El tema cobra relevancia durante esta época porque usualmente, digamos, en todas las sociedades occidentales y en Guatemala no se salva, digamos, de esta lista, sucede que se incrementan los gastos sustancialmente. Las compras de fin de año, los regalos, algunos gustos que la gente se quiera dar. Y entonces viene luego el problema, digamos, de un sobreendeudamiento o de problemas financieros. Sin embargo, este es un problema que tal vez se agrava en diciembre, pero que existe a lo largo del año. Entonces, para empezar, quisiera preguntarles, licenciada Rivera, ¿cuáles son los principales problemas que usted encuentra en las finanzas personales, valga la redundancia, de las familias o de las personas? Bueno, para empezar, creería que las familias están divididas en finanzas. Hablo hombre, esposo y esposa, ¿verdad? En muchos de los casos, ambas personas no conocen cuántos son los ingresos y por ahí partiría de, si se unieran los ingresos, tomarían decisiones, una sola decisión o un solo enfoque, pero lamentablemente todavía tenemos ese desconocimiento dentro de las familias. Entonces, cada uno gasta por su lado. No hay una coordinación. No, por ejemplo, no, porque yo siempre creo que si dos fondos o dos ingresos se unen y se toma una sola decisión, el efecto es positivo. Acá cada uno gasta por su lado, entonces obviamente el hogar está dividido, tienen visiones diferentes. Normalmente la mujer gasta para un sentido, el hombre para otro. Y normalmente como el presupuesto está dividido, si es que estuviera, es que uno paga casa, colegios y el otro paga comida y paga la ropa, por ejemplo. Entonces, desde el inicio se nota que no hay una visión como familia, ¿verdad? Entonces creo que ese es un problema principal. Yo siempre sugiero que se unan, junten los ingresos, junten las deudas y tomen una decisión a corto plazo, porque las deudas van como de meta en meta, de cortos plazos, pero ahí se define hacia dónde quiere llegar la familia, para empezar. Doctor, en su caso, ¿qué es lo que usted ha notado, digamos, en cuanto al manejo de las finanzas personales en el caso guatemalteco? Aunque usted su experiencia, digamos, es en toda la región latinoamericana, pero me imagino que se repiten muchos patrones. El patrón es el mismo, ¿verdad? Ausencia de metas, ¿verdad?
desconocimiento de lo fundamental o básico de administrar las finanzas del hogar. Tengo mis deudas, ella tiene sus deudas, esta es mi plata, esa es tu plata. No hay una conjunción de esfuerzos ni de proyectos comunes, entonces eso trae agravamiento de la situación económica. Sin embargo, lo más importante es que no hay metas, no saben a qué le apuntan. Y el que le apunta nada, le pega nada, ¿verdad? El que no sabe a dónde va, cualquier camioneta lo lleva. Y ahí van saliendo, ¿verdad? Entonces, y obviamente viene la presión, sobre todo en esta época de gaste. Y como es mes de vacas gordas, porque hay 2 salarios en las manos, entonces ahora hay plata para gastar, como en el caso de julio, cuando el bono 14. Pero mire, yo esta semana estuve en una empresa donde reciben 17 salarios al año, no los 14 de ley, sino 17. ¿Y qué cree? Los 17 se truenan, o sea, se los gastan. ¿Por qué? Porque para eso es la plata, pues mientras más plata entra es para gastar, ¿verdad? Y si no nos alcanza la que tenemos, entonces pedimos prestado. Y ahí viene el tema del endeudamiento, tarjetas de crédito y todo lo demás. El tema del endeudamiento, digamos que, claro, no solamente es gastarse todo lo que hay, sino además endeudarse. ¿Qué tan grave es el tema del endeudamiento en las familias guatemaltecas? Bueno, por ser un país que tenemos un Producto Interno Bruto no tan alto, y los ingresos en realidad, la canasta básica es mayor que el valor de la canasta que los ingresos. Mucho es la falta de inteligencia financiera o educación financiera, porque en esta época todos los comercios tienen ofertas y ofertas y ofertas y ofertas. Entonces la gente, como decía el doctor, tiene dinero, en vez de enfocarlo a gastarlo o invertirlo en su objetivo principal, que a veces carecen, simplemente compran una televisión, un equipo de sonido. Entonces eso es parte de la crisis. Y ¿cuáles son los principales instrumentos de deuda que utilizan usualmente las familias? Digamos, el tema de las tarjetas de crédito, digamos, que pueden ser sumamente peligrosas, digamos, en algunos casos. ¿Cuál ha sido la experiencia que ustedes han notado en el asesoramiento que brindan, licenciada? Por ejemplo, inicia la tarjeta de crédito porque es la más accesible. Tenemos todavía bancos que no restringen tanto la entrega de una tarjeta de crédito y entonces por ahí empieza. Luego, ahora hay una cantidad de beneficios, ¿verdad? O de productos que se pueden usar, porque dentro de la misma tarjeta de crédito está un extrafinanciamiento y ahora existe un intrafinanciamiento, que al final entre ir y venir es una cantidad de intereses que se cobran de diferentes tasas, pero la gente empieza con la tarjeta de crédito, no la puede pagar, pide un extrafinanciamiento, paga la tarjeta con el extrafinanciamiento, pero no entiende que si esa cuota no la paga también genera intereses, vuelve a generar otro endeudamiento mayor. Le ofrecen un intrafinanciamiento, que es otra tasa más baja para cubrir esos saldos de tarjetas que quedan. Al final de la historia es que dentro de la misma tarjeta tienen 3 y 4 productos que van usando, porque el préstamo bancario ya no es accesible para todas las personas, ¿verdad? Porque llevan una investigación, tienen que tener ciertos requisitos, entonces no aplican. Y luego de acá van a prestamistas y esto se vuelve más engorroso en el tema de costo financiero, porque finalmente terminan pagando cantidades exorbitantes. ¿Y cuánto le puede pasar una persona, digamos, para salir de esta deuda? Por ejemplo, depende, porque yo siempre digo que deberíamos de tener educación financiera desde primero primaria, ¿verdad? O desde que empezamos el colegio, porque es básico en la vida, ¿verdad? Nos sirve el dinero, usarlo correctamente nos sirve para todo. Pero la gente, como no tiene conocimiento, busca cuando ya es un caos realmente, ¿verdad? Yo he tenido gente que atiendo un viernes y me dice, me urge que me atendas, que me ayudes, porque el lunes tengo que pagar la tarjeta y deben 200,000. O sea, le digo, aquí sí, ni aunque pasáramos 36 horas trabajando en esto, no se resuelve. Porque una tarjeta, por ejemplo, una deuda de 10,000 quetzales, si usted le pregunta a la gente, ¿qué compraste con 200,000 que tenés de deuda? Nada, no compran nada tangible, porque compran una comida, ropa o algo así. Pero el tema de no conocer ese costo financiero y el no pagar como corresponde hace que se crezca muchísimo el endeudamiento. Entonces, la gente debía 10,000 como capital real y terminaban pagando 200. Esto nos ha llevado 6 meses si la gente
cumple con ese orden, ese presupuesto, que para mí el mayor problema es que no somos personas ordenadas y las finanzas necesitan orden, certeza de dónde quiero llegar, la convicción de que quiero salir de ahí para poder cumplir, porque esto lleva tiempo. Esto es un tema de control de emociones, porque ya no se puede gastar. La persona que tiene ese endeudamiento debe de entender que ya no puede gastar. No lo necesita, debe de aprender a vivir con lo que tiene para poder salir de esto. Entonces, dependiendo de la persona, pues tiene que ver muchísimo la persona, puede salir en 6 meses si nos ordenamos, ¿verdad? Pero hay casos de personas que puedan pasar incluso años pagando una tarjeta de crédito porque, digamos, la administró mal. Sí, por supuesto. Bueno, es el caso mío, yo así aprendí. Yo no soy economista, soy cirujano dentista, odontopediatra, pero en 1990, comentaba antes del programa, tuve un endeudamiento al cambio de hoy sería como de unos 3.454.000 quetzales y 22 acreedores. 6 de ellos eran tarjetas de crédito topadas al máximo y nos tomó 6 años salir de ese endeudamiento. Así fue como aprendimos. Unos amigos, colegas, gente allegada nuestra nos dijo, mire, ¿por qué no todo lo que usaron no lo escriben y con eso nos enseñan? Y así surgió todo el tema, ¿verdad? Son 20 años de andar por toda Latinoamérica contando cómo fue que nosotros lo hicimos y enseñándole a la gente. Yo he diagnosticado, porque uno se pone a pensar, bueno, ¿por qué es que esto pasa, verdad? Y no pasa en México, Costa Rica, Venezuela, Colombia, donde quiera. La mayoría, varias cosas. Uno, hemos nacido en hogares de clase media para abajo, la mayoría. Y entonces los papás nuestros han hecho muchísimos sacrificios por sacarnos adelante, una carrera, etcétera. Pero a pesar del esfuerzo no nos pudieron dar todo. Y cuando tenemos ingresos propios, entonces decimos, bueno, al fin vamos a desquitar. Aquí es donde yo voy a comprar todo aquello que mis papás, a pesar de su esfuerzo, no me pudieron dar. ¿Y qué es comprar? Es gastar. ¿Y qué es gastar? Es mandar plata de mi bolsa a otras bolsas. Entonces nos consagramos a gastar y mientras más ingresa, más gastamos, ¿verdad? Y yo lo veo en el tema bajo, en el medio y en el alto, ¿verdad? Porque yo hasta digo, en Guatemala carros y tacuches vemos, billeteras no sabemos, ¿verdad? Deudas desconocemos, hipotecas ignoramos. Bueno, se nos ha terminado el tiempo en este segmento, vamos a continuar en el siguiente, continuamos con Dimensión. Continuamos en el programa Dimensión discutiendo sobre el tema de finanzas personales. Doctor, lo interrumpía en el segmento anterior. Continúenos contando la experiencia. Hay una necesidad reprimida en la mayoría de gastar y de adquirir en aquello que no tuvimos en la niñez o en la adolescencia, y eso es desorden. 1. 2, ausencia de herramientas y de conocimientos financieros desde la primaria. Nosotros incluso ya desarrollamos un material para niños porque desde ahí comienza la cosa. Luego jóvenes y adultos. Desconocimiento financiero, cultura financiera. La tercera, diría yo, es que gastar es rico. A todos nos gusta. Uno no sale con la misma cara del almacén como cuando entró, ¿verdad? Uno sale eufórico. ¿Por qué? Porque esto ya se estableció. Cuando compramos, generamos endorfinas, dopamina y serotoninas que traen euforia, lo ponen yo hasta un chiste, dice que algunas dicen yo me voy de shopping porque estoy con depre, ¿verdad? Pero ¿quién le dijo que la depre se quita con shopping? Más depre le va a dar cuando arreglen las cuentas y le va a dar taqui también, ¿verdad? Pero en ese caso es agradable comprar, no es como comer. Si fuera desagradable comer, ¿quién comería, verdad? Si no fuera agradable gastar. Entonces, esos 3 elementos, diría yo, el hecho de que tenemos una necesidad reprimida, el segundo, desconocimiento financiero, del tema financiero, y tercero, que es agradable comprar.
Entonces, porque hay gente que incluso ya se le dio todo su conocimiento y sin embargo sigue gastando, porque es desagradable seguir gastando, ¿verdad? Y si no le alcanza, pues ahí está la tarjeta para poder gastar. Hay al final un problema más profundo, digamos, más que solamente desconocimiento. Sí. Pero, digamos, ¿cuáles son los principios que debería guiar una persona que dice, a ver, yo quiero llevar mejor mis finanzas? ¿Qué es lo que tengo que aplicar para poder llevar unas finanzas más sanas? Yo enseño sobre principios financieros básicos, ¿verdad? Tal vez la gente se complica mucho porque cree que las finanzas son sumamente aburridas, pero tienen que ver con nuestro día a día. Pero para aprender, una de las cosas es aprender a vivir con lo que tengo. Esto es un poquito esto de entender que hoy puedo comprarme ciertas cosas y no me pasa nada, tiene que ver con la autoestima. Si yo sé que estoy bien, que valgo por lo que soy, que no necesito agregados, porque el tema de un carro, justo lo que usted decía, mucha gente allá afuera tiene carros de agencia, hoy es mucho más común que antes, porque es mucho más accesible. Uno se lleva el carro hoy y paga el enganche con el bono 14 del 2017, eso es accesible. Pero si yo comprendo que hoy puedo un carro funcione igual, un nuevo, que uno pues, de un modelo que me funcione, yo lo puedo adquirir con el dinero que tengo. Eso es aprender a vivir con los recursos que tengo. Esto es básico para poder tener finanzas ordenadas. La otra de las cosas es, yo sí recomiendo siempre un presupuesto, porque esto es como mi radiografía emocional, donde gasto, lo que gasto me define quién soy realmente. Esto hablo de mujeres, es impresionante, pero hay mujeres que se endeudan por ir al salón de belleza. Pareciera que no, porque uno sale, y los del salón siempre dicen, entran unas mujeres y salen otras que no sabemos a quién cobrarles porque cambiaron drásticamente. Y es cierto, pero como eso tiene que ver con nuestra autoestima, a veces son yo sé que los hombres se sorprenderían, pero son 4.000, 5.000 quetzales, 6.000 quetzales, 10.000 que gasta una mujer en un salón en un par de horas. Y no siempre lo tiene. Entonces, el tratar la autoestima es básico para tener finanzas sanas. Hacer un presupuesto me define quién soy y hacia dónde voy, ¿verdad? Esto es importantísimo. Siempre yo le enseño a la gente a tener metas. Cuando yo le digo a la gente qué es tu mayor sueño o qué es lo que te gustaría hacer o en dónde te miras en un año, entra un conflicto porque la gente no lo sabe. Por eso siempre pongo a los niños a trabajar en sueños, porque ellos desde ahí definen hacia dónde quieren ir y sobre eso trabajan. Eso sería un tema muy importante del presupuesto, la visión. Recomiendo siempre empezar en diciembre a hacer metas, no a gastar, sino hacia dónde quiero, cómo quiero verme en el 2017, por ejemplo. Es sumamente importante para empezar a tomar decisiones hoy. El tema es que hacemos metas el 1 de enero, sí, pero ya nos gastamos y nos endeudamos en diciembre. Entonces, hoy es un buen tiempo para definir hacia dónde quiero ir el 2017. Entonces, siempre teniendo un objetivo y un plan, sabré el recurso para dónde va. Porque yo conozco mucha gente que gana mucho dinero, no necesariamente tiene que ser escasos recursos, e igual está endeudado. Y gente que gana sueldos básicos, ¿verdad? O mínimos, y no tiene deudas, porque esto tiene que ver más con el comportamiento de nuestra persona que con los ingresos. Entonces, eso básicamente, hay muchas cosas más que tratar, pero hay que ir como paso a paso, pero esto es básico. Ahora, ¿cuál es, digamos, cuando una persona dice metas, establecer metas, qué tipo de metas? Y digamos, ¿cómo hacer ese link entre las metas y las finanzas? Por ejemplo, como hablaba la licenciada, uno de los principios fundamentales de las finanzas personales es no gastar más de lo que ingreso. Ese es uno de los elementales. Después de eso, aprender a vivir con lo que tengo. Luego de aprender a vivir con lo que tengo, es establecer mi objetivo a corto, mediano y largo plazo. Corto plazo puede ser adquirir un carro. Mediano plazo, mi casa. Largo plazo, otra casa. Entonces, es de establecer las prioridades que tenemos. Podemos utilizar muchas herramientas que nos da el mercado, incluso la tecnología. Una de las herramientas, como ya lo comentaban, era la tarjeta de crédito, que es una herramienta de doble filo, porque muchas veces lo que tenemos es un límite de crédito que es 2 veces mayor a nuestro sueldo. Entonces, si no puedo pagar mi límite de crédito con lo que ya tengo, menos con el extrafinanciamiento. Otra herramienta, metas, ¿verdad? Entre las metas, simplemente con nuestro presupuesto, que debemos hacerlo religiosamente, porque de lo contrario no vamos a alcanzar nuestras metas, es enfocarnos, educarnos y hacer las correcciones en el mes, no
no en el mes siguiente de que ya hemos gastado. Ahora, esas metas, digamos, que se puedan, nosotros como seres humanos tendemos a ver el corto plazo, y como usted ya lo mencionaba, ¿qué me da satisfacción en el corto plazo? Y en eso me enfoco. Pero en el largo plazo, digamos, parte de lo que tienen que estar conscientes las personas es que tarde o temprano los ingresos van a cesar, van a terminar, digamos, si es que no se hizo una planificación adecuada. Digamos, el tema del retiro, digamos, de una persona debería estarse considerando dentro de unas finanzas sanas. ¿Cómo visualizar eso, doctor? Genial, eso es lo que al final de las cuentas, ahí es a donde apuntamos, creo, los tres, el esfuerzo en las personas y en los matrimonios o familias. El tiempo se pasa. Acaba uno de recibirse del colegio y ya entró a la U, de la U se recibió y punto, el primer hijo, y pasado y primer nieto, y le vamos con 5 nietos y bueno, el tiempo se pasa. Entonces, nosotros les hacemos una gráfica de que el dinero le llamamos granos, lo hemos bautizado con nombre de granos. Y todos los granitos que no nos gastemos, que queden en la casa, van a engordar una gallina propia. Y ese es el capital, la formación del capital propio. Y ese capital o esa gallina puede dar en el banco unos huevos que se llaman intereses, en propiedades unos huevos que se llaman alquileres y en negocios huevos que se llaman utilidades. La intención al final de nuestra enseñanza es que todo mundo engorde gallinas, o sea, que hagan su gallinero, para que los huevos que produzcan sus gallinas sean los que sostengan los años que vienen más adelante. Porque justamente se llega a esa etapa donde tú decías, ya no hay las mismas oportunidades, cada año son 278,000 jóvenes, hombres y mujeres que se gradúan y lo que andan buscando es desplazar a los que ahorita tienen actividad de trabajo. Y sí, se llega a esa etapa, de los 40 a los 50 es un pasito, de los 50 a los 60. Ya a los 70 tenés que tener un gallinero que con los huevos sostengan esa vejez. Ahí los tiramos. Entonces, el que es de corto plazo no encaja en eso porque tiene que verse a largo plazo. Decía la licenciada, bueno, se tragaron las 12 uvas y hicieron los planes del 17, pero ya están en el 17. Entonces, si no saben qué es lo que necesitan tener, van a encontrarse con una cuesta en enero. Pero ¿por qué existe cuesta en enero? Porque en diciembre se hizo un barranco. Si tú no haces barranco en diciembre, no vas a encontrar cuesta en enero. Entonces, a la gente hay que tirarla a su futuro, y sobre todo los jóvenes, los que comienzan 20, 30 años. Dicen, no, mira, luego te viene esto, luego te viene el otro, mínimo una casa, luego pensar en la segunda casa, y etcétera, propiedades. Y tenemos exalumnos que ya van por la 5ª casa, ¿verdad? Tanto es así que yo hago el chiste que mi mujer ahora me dice, ahora anda a preguntarles cómo lo hicieron. Aprendieron muy bien. Sí, porque el alumno resulta mejor que el maestro, ¿verdad? Perfecto, vamos a seguir profundizando en este tema en nuestro siguiente segmento, que ya se terminaron los minutos. Continuamos con Dimensión. Entramos al tercer segmento del programa de esta noche, hablando sobre el tema de finanzas personales. ¿Podemos profundizar un poco más, digamos, para que la gente deje, digamos, de pensar solamente en el corto plazo, en eso que en la televisión, en el carro nuevo, o sea, y que podamos comprender que cada una de esas compras, de cada una de esas idas al centro de belleza, digamos, de 6,000, 10,000 quetzales, va minando la posibilidad que la persona en el futuro pueda ir generando ingresos y garantizando su vejez. ¿Cómo ir insertando ese chip? Sobre todo considerando que en el caso de Guatemala tenemos de las tasas de ahorros más bajas de América Latina, la tercera más baja de América Latina, la tasa de ahorro general, digamos.
Y si uno lo compara con países asiáticos, por ejemplo, con Japón, con China, es una cultura sumamente ahorradora, previsora, digamos, está viendo hacia el futuro. ¿Cómo cambiamos ese chip en Guatemala? Bueno, yo creo que nos toca trabajar. Yo soy mamá y enseño a mis hijos este tema. Y creo que nuestra generación nos obliga a educar a las generaciones que vienen o a los jóvenes a trabajar en esto. Yo he asesorado jóvenes de 24 años que ya están endeudados. Pues yo hacer un poco de conciencia, ¿verdad? Que al final las cosas materiales terminan, ¿verdad? Un carro, siempre explico que si una persona no es consciente de lo que tiene como carro, porque la gente adquiere un vehículo nuevo, pero recién vi a una persona que estaba ebria y lo destruyó, por ejemplo. Entonces, hay un tema más de familia, más de conciencia, más de valores y de principios que se tienen que trabajar, que se perdieron. Porque el tema de las tarjetas de crédito, yo siempre digo, yo miro a los muchachos en la calle gastar de verdad incontrolablemente, porque la tarjeta es un adicional. Entonces, obvio, ni nadie sabe lo que se gasta, o sea, lo que se cuesta ganarse ese dinero, porque me lo dieron. Es muy fácil pasar un plástico que después me toca pagarlo. Entonces, como papás o como adultos, sí asesorar a nuestros hijos o no dar todo para que esto tenga un poquito de conciencia del uso del recurso, ¿verdad? Por un lado. Por el otro, a los papás nos tocó, ¿verdad? O a esta generación nos toca hacer que nuestros hijos sueñen, porque nosotros como papás no tenemos sueños, no hay visión. Y una de las cosas que yo hago, porque la gente muchas veces tiene tantas deudas que el sueldo no alcanza para pagar, y nos podríamos pasar todos los años estos, hay algo más que hacer, y esto es aprovechar la crisis, porque para mí la crisis no es nada grave, no es cómodo, no es fácil, pero lo que saca son talentos. La gente que se toma la decisión de decir, bueno, esto no me va a matar, de esto tengo que sacar algo positivo, la crisis es formidable. Porque si en familia tomamos esta crisis y la hacemos algo positivo, de aquí salen negocios, talentos que no estaban, para eso sirve la crisis, a mi criterio. Siempre recomiendo a la gente que no le alcanza el ingreso o que busque otro trabajo donde gana más o que haga algo más. Y de aquí salen buenos negocios, que era lo que usted contaba. Yo no creo que si yo tuviera una deuda tan grande pueda pagarla con los ingresos que tengo hoy porque no me alcanzarían. Entonces, ¿qué recomiendo o qué deberíamos de hacer? Ya los muchachos que vienen graduándose de la U no consiguen trabajo, pero sí hay mucho talento en Guatemala como para hacer nuevos negocios. El emprendimiento es básico para esto y creo que a partir de ahí sí podríamos lograr mejores cosas. Cuando una persona, yo recién fui a una universidad a hacer de juez de unos proyectos y me encanta ver jóvenes haciendo cosas nuevas, creando, porque ellos no van a empezar. Nosotros nos tocó que nos enseñaron, por ejemplo, yo vengo de la cultura de compre casa porque eso da seguridad, pero no siempre, porque si uno no tengo el ingreso también lo pierdo. Ni tampoco puedo comprarme la mejor casa en el primer ingreso que tengo, ¿verdad? Porque compraré lo que el ingreso me permitirá, que normalmente no es donde voy a vivir siempre. El punto es que si invertimos, yo enseño lo que usted enseña con las gallinas, lo enseño que el dinero en mis manos sí lo tengo seguro, pero no me genera ningún crecimiento. En el banco me genera un poquito, pero si emprendo y pongo negocios, esto genera utilidad. Doy empleos, tengo la oportunidad de sí alcanzar mejores ingresos y no depender de un incremento salarial que puede que suceda o no. Y voy asegurando también que mis generaciones crezcan en un negocio que yo estoy iniciando en este momento. Entonces, para mí, creo que la idea de emprender es básico, ¿verdad? Es determinante para poder cambiar la economía de nuestras familias y tenemos talento. Creo que los chapines, de verdad, si no la sabemos, la inventamos, pero miro gente en los semáforos que de verdad o vende panes o si mira tráfico está vendiendo comida y todo el mundo consume porque estamos en una constante necesidad de nuevas cosas y solo queremos a alguien que lo haga. Claro, al final no solamente es controlar los gastos, sino además ver la posibilidad de incrementar los ingresos. General. Licenciado, digamos, ¿cómo poder plantear esta idea en una sociedad en donde, como usted mismo mencionaba, digamos, muchas veces la canasta básica, digamos, no es cubierta por la mayoría de salarios que se puedan pagar en el país porque muchos están en el sector informal? ¿Cómo afrontar esa situación? Bueno, primeramente creo que es fundamental la disciplina en el gasto. Si tenemos ingresos extra, no gastárnoslo,
porque para esta época se presta mucho de que como nosotros vemos ofertas, reaccionamos emocionalmente a un 30, 50, 70% de descuento de cosas que no necesitamos. Entonces tenemos que ser muy disciplinados entre qué queremos comprar o qué necesitamos comprar. Creo yo que partiendo de eso, que la cultura guatemalteca se fundamente en ese principio, vamos a empezar a mejorar. Hay mucho talento en Guatemala, es un país de mucha oportunidad para poner un negocio y hacerlo crecer, pero sin disciplina creo yo que ni se logra ningún objetivo, se va a endeudar nada más y va a perder todo lo que ya tiene. Como el licenciado Prado menciona la diferencia entre lo que necesitamos y lo que queremos. ¿Cómo determinar esa diferencia para fines prácticos? Para una persona que dice, a ver, ¿necesito esto o simplemente lo quiero? ¿Cómo lo determino? Es que uno es emocional y el otro es de razón, ¿verdad? Y el pleito siempre entre aquí y aquí a veces gana más aquí que aquí, ¿verdad? Sí, yo sé que no debo de gastarme en eso, pero es que lo quiero, ¿verdad? De vestido me enloquece o entrar al salón también, ¿verdad? Entonces, ese pleito lo define la madurez de cada quien y los valores que tiene, a qué le apunta. Eso determina si efectivamente me voy a gastar esos 1,000 quetzales en eso o no me los gasto. Hay cosas como, por ejemplo, preguntarse, mire, si no me compro esto, hoy en la noche me están velando en la funeraria o estaría grave en el intensivo si no lo compro. La verdad que no, entonces no lo compre, pues no es cosa de vida o de muerte. Entonces, cosas como esas ayudan al momento de definir o decidir un gasto o no. Pero lo mejor es situarlos hacia el futuro y darles las herramientas para que lleguen ahí y que celebren sus logros, ¿verdad? Me encanta mucho lo del emprendimiento porque un trabajo en Guatemala que generemos es un chapín menos que va a tener necesidad de conseguir un coyote para irse a otro lado. Entonces, eso sí, en el caso de los emprendedores yo les digo, miren, visualícenlo como un partido de fútbol. El emprendedor es agresivo en generar ventas, él le echa ganas. Y peor el chapín, ¿verdad? Es metedor de goles, pues ya es agresivo en ventas. Pero si esos goles que mete no los defiende, entonces lo van a parar goleando. Digamos, yo le meto 15 goles al otro equipo, pues no defiende esos 15 goles, van a meter 20 y pierdo el partido. Y el emprendedor es así, él es muy de generar y mete ahí y factura bien, pero eso que facturó no lo defendió, paró perdiendo el partido. Y muchos se desinflan al año o 2 años de emprendimiento. Ahí es donde entra nuestro papel, decirle, no, mire, meta goles, pero defiéndalos, porque obviamente en defenderlos está la ganancia. Yo les digo, mire, gaste, hombre, gaste, pero por amor de Dios, no se lo gaste todo, porque lo que no se gasta queda en sus manos. Lo que usted se gasta se va a otras manos, que es donde no quiere usted que se vaya. Estos son datos del Ministerio de Economía. Andan en circulación este mes y en julio 3,000 millones de quetzales extras en circulación en sector público y privado por el famoso bono 13 o aguinaldo, ¿verdad? Que originalmente surgió en tiempo de Peralta Zurdia como una ayuda al trabajador para no subirles el salario, entonces dijeron, démosles un salario completo. Y luego en tiempo de Serrano Elías el bono 14 y ahí está. Pero esos eran intencionados con la finalidad de que ayudara al trabajador. Ahora vienen y dicen, no, pues yo tengo ahí, voy a gastar. Y no ese es el tema. ¿Qué es lo que van a ganar este mes? Es lo que este mes no se gasten. Porque lo que no se gasten es su ganancia, si la guardan es su ahorro es su capital y su capital en buen chapín es su pisto. El tema del endeudamiento, ¿cuándo debería una persona considerar endeudarse y cuándo no? Porque posiblemente endeudarse a veces puede ser positivo, la mayoría de casos tal vez no, pero ¿cómo decidir cuándo es positivo endeudarse y cuándo no?
Yo recomiendo, por ejemplo, un vehículo financiado es el peor uso de su dinero, ¿verdad? Porque el costo del financiamiento es alto, 6, 7, 8 años, y cada vez el carro está devaluado. Al salir de la agencia perdió un porcentaje alto del valor del vehículo. Entonces, comprar a plazos un vehículo es pérdida de recursos. Eso es lo que no debería de hacer. Una casa, dependiendo, porque igual la gente, por ejemplo, mis papás me educaron, no se alquila porque el costo del alquiler se pierde. Pero una casa actualmente son más o menos 25 años el plazo actual, porque antes eran 15, pero ahora ya los montos son tan altos que se tiran a 25 y 30 años, que los primeros 10 años son de altas tasas de interés o los intereses son muy altos. Entonces la gente dice, es mi casa, sí, pero en los primeros 10 años la perdió porque no le dio chance a pagarlo. Entonces la casa es una buena inversión si se paga a corto plazo, si no se pagan tantos intereses. ¿Cuánto es lo máximo que debería tener una persona de plazo para pagar una casa? Para que no se vea, porque claro, como usted mismo menciona, en los primeros 10 años prácticamente solo se paga intereses y casi cero de capital. Así es. Entonces, idealmente deberían decir 15, pero a mi criterio, lo que yo he experimentado, por ejemplo, es que a veces podemos pagar una casa de muy bajo costo. Por ejemplo, yo tengo conocidos que viven en sectores muy lejos, pero esa era la única casa que podían comprar. Entonces, solo llegan a dormir. Por ejemplo, el tema de la inversión lleva más allá que solo comprar y adquirir un bien. Es que, ¿qué es el precio que tengo que pagar para adquirir esto? Entonces, no comen en su casa porque tienen que salir a las 5 menos cuarto para desayunar en McDonald's casi todos los días. Ese desayunar en McDonald's es un costo adicional que no se tomó en cuenta. Solo llegan a dormir porque el tráfico es excesivo y entonces ya no les da tiempo. Entonces, igual la casa ya no, realmente no, y no la pueden vender en este momento porque por el tema de la plusvalía no lograron conseguir el precio que querían. Para mí, las familias deberíamos de esperar, cuando se casan, de esperar un tiempo para adquirir deudas. Porque lo primero que hacemos es casarnos y comprar casa. Y ahí empieza el problema. Porque esto lleva una estabilidad emocional primero y luego la adquisición de deudas empieza un desgaste emocional en la pareja. Entonces, a mi criterio es, la gente no adquiere deudas al inicio de un matrimonio o al inicio de un empleo, que es lo que normalmente hacemos, sino esperamos a que eso se estabilice, los ingresos se estabilicen, logremos controlar las finanzas y luego tomamos decisiones. Un par de años, por ejemplo, de matrimonio podrían ya dar como un norte más claro de más o menos qué podría comprar, visualizo. Y normalmente lo que hacemos es que tomamos decisiones basadas en el tope del presupuesto y un incremento de una tasa de interés desajustó. Entonces hay que estar muy consciente para adquirir cosas. Entonces la casa es una buena elección para invertir siempre y cuando tome en cuenta muchos de los aspectos que son emocionales, de familia, de tasas de interés, sueldos. Entonces para mí el recurso que más da es invierto. Para invertir, por supuesto, aplicando esto. Vamos a continuar con esa idea en el siguiente segmento porque se nos ha terminado, el tiempo es implacable. Continuamos con Dimensión. Llegamos al último segmento del programa de esta noche hablando sobre finanzas personales. Licenciada, la interrumpimos en el segmento anterior con la idea de que la inversión debería ser en capital, si no lo entiendo mal. Así es. Obviamente hay que cumplir con estos principios que hablábamos entre todos para invertir porque el negocio sí me genera casa y la casa no me genera negocio. Entonces a veces queremos estabilidad y creemos que la casa nos lo da, pero no necesariamente es así. Entonces yo siempre recomiendo, antes de adquirir compromisos y deudas, mejor invierto y hago que este dinero genere más. Y tengo un caso, y aquí voy a terminar porque me tomo mucho tiempo, pero un caso de una persona que se quedó sin empleo, 5,000 de sueldo, y que tenía 40,000 para irse a Estados Unidos. Y esa era su mayor inversión, 5 años para regresar a comprar una casa. Yo con 40,000 le decía, tú puedes hacer algo en Guatemala. Porque ¿quién te asegura que esos 40 te determinen que realmente llegues al lugar y allá tengas trabajo? Aparte de los 5 años que te llevará, en teoría, comprar una casa acá. Entonces, solo es cambiar un poquito ese paradigma de que si no somos asalariados no comeremos. Porque no es cierto. Con 40,000 podríamos invertir y poner algo que genere eso o más. Y efectivamente así lo hizo y generó. Recomiendo no adquirir deudas en primera instancia, sino hasta que yo tenga control sobre mis ingresos y saber que en 2 años algo puede suceder y yo lo tengo bajo control. ¿Licenciado?
Sí, sobre todo cuando yo sepa lo que quiera, porque de nada me sirve tener un capital, un bien, si no le voy a sacar provecho. Simplemente, como la licenciada decía, va a ser una casa que va a estar lejos de la ciudad, que no voy a vivir en ella, que solo voy a llegar a dormir y no voy a compartir con mi familia. Con el tema de las tarjetas de crédito, ¿debería tener una persona una tarjeta de crédito, sí o no, doctor? Bueno, y considero que lo más prudente es vivir al contado. Tengo, puedo. No tengo, no puedo. Las viejitas nos decían, mire, se compra si se tiene, si no primero se junta y después se compra. Y a nosotros nos cambiaron el chip, ¿verdad? Compre ahora, pague después. Y entonces ahí viene el tema. Fíjese que cuando no se tiene control de sí mismo, gobierno de sí mismo, dominio de sí mismo, yo aconsejo que tengan tarjeta de débito, porque es vivir al contado. Si hay en el banco, puedo comprarlo, si no, no puedo. En el caso de la tarjeta de crédito, funciona casi en la misma dimensión de que puedo gastar, pero no solamente lo que tengo en el banco, sino un poco más, porque el límite que me dan es más de lo que yo tengo en el banco, pero tengo que tener en cuenta que hay una fecha límite en la cual yo debo de pagar lo que me prestó la tarjeta. Si se paga en esa fecha o antes, no me cobran intereses y yo puedo usar esa tarjeta de crédito como una tarjeta de pago. Si eso se le explica a la gente y se le enseña cómo, normalmente lo hace. El tema es que la gente no se da cuenta que esa plata es prestada y si no la administran bien y se pasan de los lapsos o términos de pago, de devolución del préstamo, les van a cobrar 4.25% cada mes, que en 12 meses es un 51%. Y ahí vienen esas bolas de nieve donde, bueno, nos toca a los tres tener que enfrentar casos que ya no son difíciles, son dramas. Dramas, literalmente dramas, ya no sabe uno ni por dónde. Cuando se hace un nudo, una cadenita, ¿verdad? Que jala por aquí, se aprieta aquí, se jala por allá, son tremendos. Entonces, la tarjeta de débito vino a solucionarle a mucha gente su falta de control de sí mismo. Si tiene plata, puede gastar, si no, no. Ahora, si ya sabe administrar, que use una de crédito que le da un rango mayor de disponibilidad de dinero, pero que paguen la fecha límite que le da la tarjeta para pagar. Que se olviden de la fecha de corte, eso es otra historia. Que se ocupen de la fecha de límite de pago. Ese es todo el secreto para quienes empiezan. Claro, porque el problema es que mucha gente lo que hace es pagar el mínimo en la tarjeta de crédito. ¿A qué lo lleva eso? Si paga el mínimo, digamos, una persona y se va a acumular un saldo y ese saldo paga 4.25 cada mes y si no lo cubrió, 4.25. Entonces es que la gente no entiende que si no pago el total de lo que debía en la fecha esta límite, los intereses son sobre el total de la deuda. No, la gente resta, por ejemplo, debe 10, paga 9 y eso le queda 1.000 y los intereses son sobre los 10.000 y eso no lo saben. Entonces nunca, estos mínimos alcanzan para pagar esos intereses únicamente y aportarán tal vez un porcentaje muy mínimo a capital. Entonces al siguiente mes vuelven los intereses sobre el total más todo lo que se genera. Aparte que siguen consumiendo, ¿verdad? Entonces eso sigue creciendo y creciendo. ¿Sí? Respecto a la tarjeta de crédito, yo personalmente, si uno tiene disciplina, sí la recomiendo usar. Sí, por ejemplo, mi límite de crédito es el 50% de mi sueldo. Entonces yo voy manejando mis finanzas de esa forma, pago cuando tengo que pagar y como tiene límite, sé que topa y ya no. Quiere decir que me gasté más del 50% de mi sueldo y no es mi objetivo seguir gastando más. Entonces, todo depende de cómo se utilice el límite de la tarjeta. Por supuesto, porque al final obviamente pues sí puede ser un medio de pago, ¿verdad? Así es. Sí, claro. Los 50 y pico días que dan son geniales para poder usar el capital. Así es. Para mí es una muy buena herramienta. Incluso los beneficios, porque uno acumula millas, si ya a final de año quiere, su objetivo es salir de viaje y ha presupuestado con base en el viaje, libremente puede salir y aprovechar todos los beneficios que le dan las tarjetas. Al final las finanzas, uno puede hacer algunas comparaciones, ¿verdad? Pero hay gente que sabe, por ejemplo, manejar, no sé si la comparación que voy a hacer es adecuada o no, pero digamos, mucha gente puede tomarse una copa
de vino, digamos, y no pasa nada. Hay personas que toman una copa de vino y siguen de largo y tienen un problema, digamos, de alcoholismo, ¿verdad? Pareciera que con el dinero puede ser más o menos un símil, digamos, en el sentido de que hay personas que lamentablemente todo su tema emocional lo descargan en el tema de gastar, gastar, gastar. Como una persona alcohólica también el tema emocional lo descarga en la bebida, digamos. Nos faltan 5 minutos para terminar. ¿Cómo manejar las emociones? Porque, doctor, usted decía el tema de que una persona puede saber, o sea, puede saber exactamente que está metiendo problemas, de que la tarjeta se debe utilizar así, o sea, tiene todo el conocimiento, pero aún así continúa. ¿Cómo manejar ese tema emocional en los últimos 5 minutos que nos quedan del programa? Bueno, yo creo que es una cuestión de conciencia, porque al alcohólico usted le dice que es alcohólico y jamás lo asume. Muchas veces creo que tenemos que topar fondo, ¿verdad?, para poder entenderlo. Por eso hay muchas familias buscando esta ayuda. Antes no se buscaba asesoría financiera, porque creo que toparon, ¿verdad? Ahí es donde yo creo que yo he atendido hombres que me dicen, si usted me dice qué hacer, yo lo hago, porque ya llegó ese caos, ¿verdad? Entonces creo que estar conscientes de que si no hago algo hoy, lo voy a tener que hacer en un tiempo, ¿verdad?, próximo, quizá en pedazos, pero lo voy a tener que hacer. Entonces, ser responsable de que esto sí tiene consecuencias serias, familiares, se destruyen hogares y financieramente pueden terminar acabados, se acaba todo, ¿verdad? Porque esto es como un chorrito que termina. Entonces, la conciencia de que esto va a tener un resultado positivo o negativo dependiendo de lo que yo hago hoy. ¿Qué tan probable es de que un matrimonio termine en divorcio por problemas familiares, financieros? Causa número 1 de divorcios alrededor del mundo es el tema financiero. No es intimidad sexual, no es falta de comunicación, no es familia política, es el tema de la plata. Y eso lo vemos sobre todo en matrimonios jóvenes, que tú por tu lado, yo por el mío, y vamos a ver qué hacemos. Entonces, es serio, es muy serio. Y llega a estos puntos cuando se dan precisamente estas crisis, digamos, y ahí deciden simplemente ya no continuar. Claro, sí, porque ahora se estila mucho eso de es mi dinero y es tu dinero, son tus deudas, son mis deudas. Alguien me decía, mira, no entiendo por qué en la noche comparten la misma cama y se dan el cuerpo y al día siguiente es tu plata y es mi plata, ¿verdad? Y te falta que diga la nena es tuya, el nene, el sorullo es mío. No, son nuestros hijos, son nuestras deudas, es nuestro dinero, es que es lo primero que hay que enseñarles, ¿verdad? Que apunten, dos fuerzas son mejor que uno. Y entonces eso, pero en el tema de lo emotivo de gastar, ahí es increíble. No sé si es el caso de ellos, pero yo me tengo que estar midiendo a cada rato también. Hay veces donde hoy se me pasó la mano un poquito, pues, porque se aloca uno, ¿verdad? Entonces, pero ¿qué me hace aterrizar de nuevo? Primero que todo, ya tomé conciencia de la crisis que pasé, 1, 2, las metas que tengo todavía por llenar, eso me regresa a mi derrotero, y obviamente el hecho de saber que tengo una responsabilidad para con mi familia y con mis hijos, eso es muy importante. Al final también es importante comprender que no somos lo que tenemos, sino que al final somos, digamos, las personas en lo interior, en las relaciones familiares que podamos construir, y que pues en diciembre deberíamos de comprender que el hecho de unirnos como familia, de compartir como familia, debería ser lo más importante, más allá de los regalos, ¿verdad? Hay gente que se endeuda por dar regalos, por repartir regalos a todo mundo, y al final pues yo creo que ni siquiera se recuerdan de que dio tal o cual regalo. Entonces es por gusto. Lamentablemente llegamos al final del programa. Les agradecemos muchísimo por todos los aportes. Sin duda alguna esperamos de que las personas puedan tomar nota y muchas personas puedan salir de los problemas que puedan tener, o mejor aún, evitar meterse a esos problemas. Sí. Muchísimas gracias a ustedes por su atención. Ahora los dejamos con Dimensión Redes. Preguntamos a nuestros amigos por las redes sociales: ¿cómo cuidas tus gastos en estas fechas? En Facebook, Hamlet Alejandro comentó: ser uno realista, qué se puede comprar y qué no. Y aparte, un buen presupuesto como base colchón del bono 14 al aguinaldo.
Julio Argueta también escribió: priorizar en las responsabilidades y recordar que un gesto de aprecio no tiene por qué darse en una fecha específica. Laisa Palomo agregó: es importante pagar todas las deudas que se tienen antes de pensar en gastar el aguinaldo en regalos. Es importante tener el presupuesto bien estructurado, porque en enero se tienen los gastos de inicio de clases.